¿Estarás en la fila 14? Junto a la zona de servicio, dijo el coordinador mientras mi nuera sonreía fríamente. Mi hijo bajó la cabeza y permaneció en silencio. 10 años como viuda, 40 criando un hijo, y todo lo que valía era un asiento al final del salón. No lloré. Levanté la barbilla y caminé directamente hacia la última fila, como si estuviera pisando la peor humillación de mi vida, y cuando me senté, un hombre de cabello plateado, con un traje negro impecable, puso su mano sobre la mía y susurró: «Hagamos como si hubiéramos llegado juntos». Mi corazón se detuvo. Era el primer amor que creí haber perdido para siempre. No tenía ni idea de que desde ese momento, la persona que sería empujada fuera del asiento no sería yo. Pero antes de continuar, revisa si ya te suscribiste al canal y comparte en los comentarios desde dónde nos estás viendo. Nos encantaría saber hasta dónde llegan nuestras historias de venganza. Mi nombre es Beatriz. Tengo 66 años. Viuda desde hace 3. Enseñé inglés en una escuela secundaria pública en el sur de Ciudad de México durante más de 40 años. No soy rica, pero me las arreglo con mi pensión y la pequeña casa que mi esposo y yo teníamos. Pensé que ya había hecho las paces con la soledad después de que mi esposo, Harold, murió de cáncer de pulmón. Pero hoy, en la lujosa boda de mi hijo, finalmente entendí. La verdadera soledad es cuando las personas están vivas y aún así te niegan el respeto básico. La ceremonia fue en Hacienda San Vicente, una enorme propiedad perteneciente a la familia de Valeria, las mismas personas que nunca me aceptaron desde el primer día. Todo se sentía tan ostentoso, casi insensible. Mesas cubiertas con blanco inmaculado, vino casa madero fluyendo como un río, los invitados vestidos con marcas de diseñador y rosas blancas extendiéndose como en Versalles, en mi vestido azul marino, limpio pero desgastado. Me sentí como una mancha de tinta sobre un lienzo de lujo. Cuando el personal me indicó mi asiento, casi no lo podía creer. Fila 49, justo detrás del área de servicio, después de los fotógrafos y los encargados de las flores, al frente, la madre de Valeria, Patricia Devon, se encontraba entre una fila de mujeres de la alta sociedad, adornadas con perlas relucientes. Me miraban y susurraban. Claramente escuché a una decirle a la mujer a su lado: «¿Esa es la madre del novio?». Escuché que era profesora en una escuela pública. Debe haber sido difícil. Otra soltó una pequeña risa, su voz llena de desdén. Escuché que tenía que hacer turnos extra en la biblioteca solo para llegar a fin de mes. No dije nada. Me senté en la fría silla, la espalda recta, las manos sobre mis piernas, esforzándome por no temblar. Al frente, Carlos lucía diferente. Traje hecho a medida, sonrisa perfecta, parado con la facilidad de alguien que había olvidado lo que significaba ser pobre. Recordé al niño que llegaba a casa con las mangas llenas de barro. Me daba un ramo de dientes de león y me decía: «Mamá, estos son para ti, porque eres la más bonita del mundo». Sonreí, y luego sentí cómo mi nariz se picaba. ¿Dónde se fue ese niño? La música comenzó a sonar. Valeria bajaba por el pasillo con un vestido de novia tan largo que necesitaba 2 personas para cargarlo. La luz reflejaba en los diamantes de su cuello, haciéndome entrecerrar los ojos. Nunca me miró, ni una sola vez. Yo era una sombra que quería borrar del marco. Justo cuando estaba a punto de bajar la cabeza para escapar del desdén que me rodeaba, la silla a mi lado, un hombre mayor, con el cabello plateado brillando al sol, se sentó. Un suspiro de colonia bergamota llegó a mí. Llevaba un reloj suizo. Sus movimientos eran lentos, refinados. Pensé que se había equivocado de asiento y estaba a punto de decir algo cuando escuché su voz. Baja, constante, segura. Vamos a pretender que vinimos juntos. Me quedé congelada. Se inclinó con una sonrisa tranquila y colocó su mano sobre la mía, que estaba apretada. El toque me hizo tensarme por unos segundos, pero extrañamente
No sentí vergüenza, solo calor. Desde el frente, vi cómo los invitados comenzaban a voltear, sus miradas pasaron de lástima a curiosidad. Y luego, lentamente, a cautela, una mujer con un sombrero de plumas susurró a su marido: ¿Quién es ese hombre junto a la madre del novio? Parece poderoso. No me giré, pero vi la ligera sonrisa en la esquina de los labios del hombre. En el escenario, Carlos miró hacia abajo y sus ojos se posaron en nosotros. En ese instante, su rostro palideció. Vi cómo sus labios se movían, como si quisiera preguntar algo pero no se atreviera. Valeria siguió su mirada. Cuando me vio sonriendo y conversando con un hombre misterioso, su rostro se endureció. No sabía en qué tipo de juego me había metido, pero sentí cómo cambiaba la dinámica de poder. Aquellos que me habían menospreciado ahora se mostraban más cautelosos. Los que se habían apartado empezaron a observar. Incliné la cabeza y susurré: «No entiendo lo que estás haciendo». Sin mirarme, él dijo: «Solo sonríe. Tu hijo está a punto de mirar de nuevo». Lo Hayes, cuando Carlos miró hacia abajo por segunda vez, parecía como si hubiera visto lo imposible. En el mismo lugar donde había dispuesto que su propia madre fuera humillada, ahora parecía que yo estaba, sentada junto a un hombre digno de la primera fila, tal vez incluso mejor que ellos. «Perfecto», murmuró él, apretando un poco mi mano. «Ahora no saben dónde colocarte en su imagen». Lo miré. Una mezcla de sorpresa y gratitud llenó mi pecho. «¿Quién eres?», pregunté suavemente. «Solo para que me escuchara». Él inclinó la cabeza. Sus ojos azul profundo contenían una respuesta que había esperado toda mi vida. «Alguien con quien deberías haberte cruzado hace mucho tiempo». No tuve tiempo de asimilarlo todo. El ministro seguía hablando, los violines seguían tocando y todos los ojos seguían en la pareja. Pero sabía que, con unos pocos gestos suaves y una sonrisa, el orden de este evento se había quebrado. Miradas a medias escépticas, a medias curiosas se quedaron sobre nosotros durante la ceremonia. Capté fragmentos de susurros. ¿Es alguien en finanzas? ¿Me parece familiar? ¿No estuvo en la portada de Forbes? No respondí. Solo apreté mis labios y miré hacia la plataforma donde mi hijo se comprometía con la mujer que había intentado desterrar a su madre al pasillo de servicio. Curiosamente, me sentí tranquila. Tal vez porque, por primera vez en años, no me sentía invisible. Una brisa del jardín acarició mi cabello, como si susurrara: «Es hora». Beatriz. No sabía por qué esas palabras resonaban en mi cabeza, pero mi corazón lo sabía. Ya no era el día de la boda de Carlos. Era el día en que regresé a mí misma. No sabía quién era realmente el hombre a mi lado, ni por qué había decidido ayudarme, pero por la forma en que sostenía mi mano y desvió la mirada de la sala, supe que algo estaba a punto de cambiar para siempre. Cuando comenzaron los aplausos, me levanté por instante. Se inclinó hacia mi oído y me dijo: «Déjalos que se pregunten». Miré a las personas que me habían mirado con lástima, ahora observándome como si fuera un enigma. Al frente, la madre de Valeria frunció el ceño. Carlos miró hacia abajo, los ojos frenéticos. Valeria apretó su mano con más fuerza, asustada, desorientada y perdida. Y yo simplemente sonreí. Por primera vez en años, me sentí ligera. En lo más profundo, supe que ya nadie tenía el poder de hacerme sentar en la última fila. Cuando la música de la boda se desvaneció y los aplausos empezaron a disminuir, el hombre a mi lado inclinó la cabeza y habló suavemente. «Solo para mí». Finalmente, nos encontramos de nuevo. «Beatriz». Levanté el rostro para preguntar quién era, y la luz de la tarde, al caer sobre su cabello plateado, reveló unos ojos azul profundo. El mismo azul que había memorizado hacía medio siglo. Me quedé congelada. El ruido que nos rodeaba, la música, las conversaciones, se desvanecieron hasta que solo quedó su rostro. «Sebastián Astián». Mi voz se atascó en mi pecho. Él sonrió
y asintió lentamente. Llámame Sebastián. ¿Cómo solías hacerlo? Apenas podía respirar. Ese nombre, no lo había pronunciado en 50 años. Pensé que lo había olvidado. Pero los recuerdos no mueren. Solo duermen. Permanecimos en silencio unos minutos mientras los aplausos se apagaban y la gente se dispersaba. Noté que su mano seguía sujetando la mía, cálido, firme, como si no hubieran pasado años. Has cambiado mucho, pero tus ojos no, dijo Sebastián suavemente. Su voz más profunda y un poco áspera por el paso del tiempo. Cuando el ministro leyó los votos, todavía te mordías el labio. Lo vi. Me reí a través de una garganta apretada, avergonzada y conmovida. ¿Recuerdas cosas como esas? No olvido nada de ti, Beatriz, especialmente las cosas que alguna vez hicieron que la vida tuviera sentido. Miré hacia otro lado, escondiendo la lágrima que se me había escapado. A medida que la gente comenzaba a dispersarse, Sebastián dijo: ¿Caminamos? Tengo mucho que contarte. Asentí con la cabeza. Dejamos la recepción y nos adentramos en el jardín detrás de la mansión, donde las filas de lavanda perfumaban la brisa nocturna. Las voces y risas se desvanecieron, dejando solo el suave crujir de nuestros zapatos sobre la grava. Te busqué durante años, comenzó Sebastián, mirando al frente. Ese año me fui a Londres para un programa de negocios. Pensé que estaría fuera unos meses. Te escribí docenas de cartas, a veces una cada semana, enviadas a tu antigua dirección. Dejé de hacerlo. Una brisa recorrió mis hombros. Nunca recibí ninguna. Sebastián se giró, sus ojos llenos de asombro y una profunda tristeza. Ni una sola. Ni llamadas, ni mensajes. Negué con la cabeza. Ninguna palabra. Pensé que me habías olvidado o que habías encontrado a otra. Mi madre me dijo que tú eras el tipo de hombre que solo se preocupaba por el dinero. Sebastián cerró los ojos, exhalando con fuerza. Margaret, sospechaba yo. Cuando volví, llamé y me dijeron que te habías mudado sin dejar dirección de reenvío. Fui a la casa, pero me dijeron que se había vendido. Me quedé en silencio, sus palabras cayendo como lluvia sobre un campo de recuerdos secos. Las piezas sueltas encajaron. Años de espera por cartas que nunca llegaron. La cantinela de mi madre. Cásate con alguien estable. No seas tonta por amor. Susurré, casi confesando. Ella escondió todo. Incluso borró los mensajes en el teléfono fijo. Fui ingenua y creí que había seguido adelante. Luego conocí a Harold. Amable, estable, seguro. Y me convencí de que era lo mejor. Sebastián dio un paso más cerca. Los ojos vidriosos. Volví a Ciudad de México 2 veces después de eso. Una en 1978, luego en 1980. La primera vez, contraté a alguien para encontrarte, pero ya estabas casado. La segunda vez, vi tu foto de boda en el periódico y supe que llegué demasiado tarde. Sonreí levemente, con dolor. 50 años tarde. Sebastián, tal vez el destino nos guardó un poco de misericordia. Asintió. Su voz áspero. Nunca me coché. Hubo algunas mujeres, pero no podía seguir adelante cuando las comparaba contigo. Durante años, leí sobre ti. Tus premios de enseñanza, los estudiantes que ayudaste. Siempre fuiste la persona en quien creí que cambiaría el mundo. En silencio, pero de verdad, me aporté, sin querer que él viera mis ojos rojos. Gracias, pero solo fui una maestra común. Mi vida era tranquila. ¿Segura? Solo a veces. En medio de la noche, me preguntaba, si tus cartas me hubieran llegado, ¿estaría sentada aquí contigo ahora? Sebastián tocó suavemente mi brazo. No te culpes, Beatriz. Hicimos lo que pensamos que era correcto. Solo me arrepiento de haber dejado que alguien más decidiera por nosotros. Las palabras se quedaron atoradas en mi garganta. Pensé a mi madre. Estricta, controladora.
obsesionada con el camino más seguro. La amaba y la resentía. Gracias a ella, mi vida tomó otro rumbo. Pasamos por un pequeño estanque en el jardín. Su superficie reflejando la luz del sol de la tarde, Sebastián se sentó en un banco de piedra e hizo un gesto para que me uniera a él. Sacó un pequeño objeto de su bolsillo, una foto antigua con los bordes amarillentos. Una joven con cabello castaño sonreía brillantemente, sosteniendo un puñado de flores silvestres. La he llevado desde 1972. Mis manos temblaron mientras la tomaba. Pensé que ya habrías tirado esto hace mucho. No, dijo con una sonrisa suave. Une avait pensé que si lo guardaba, nunca amaría a otra persona. Luego, me di cuenta de que dejar ir no es olvidar, es aceptar que el amor puede existir incluso cuando la persona no está. Miré la foto. Mi voz suave. Amaba a Herod Sebastián. De verdad. Pero él nunca me vio como tú lo hiciste. Nuestro matrimonio fue tranquilo. Responsible. Afectuoso. Pero no tenía chispa. Tal vez aprendí a vivir sin ser vista. Sebastián presionó una mano contra su pecho. Y yo, de alguna manera, viví como si aún te estuviera viendo. Extraño, ¿verdad? Un hombre puede cruzarse con 1000 rostros y solo recordar un par de ojos. Me enderecé. ¿Sabes? Algunas noches soñaba que estábamos de vuelta en Romanos, The Little Italian Place, en la calle 12, donde solía robarme las aceitunas de tu ensalada. Sebastián rió profundamente. Aún joven, de alguna manera, y te atraparon, porque conté cuántos quedaban. ¿Lo recuerdo? Te sonrojaste toda la tarde. Ambos nos reímos. El sonido se mezclaba con la lavanda en el aire, y el susurro del agua, como recuerdos que se limpian del polvo. Mi vida ha ido lejos de donde comenzamos, dijo Sebastián, tras un momento de silencio. Creé una empresa. Conocí políticos. Entré en salas llenas de gente poderosa. Y en momentos como ese, recordé a la joven de 18 años en las escaleras, leyéndome a Whitman. Mi garganta se apretó. No digas esas cosas, Sebastián. Ya somos demasiado viejos para soñar así. Sonrió, inclinando la cabeza. Sus ojos seguían tan brillantes como siempre. No, Beatriz, no necesitamos volver. Solo necesitamos elegir bien los próximos 20 años. Me quedé callada. El estanque reflejaba a 2 personas mayores sentadas una al lado de la otra, 2 que alguna vez se amaron locamente, se perdieron por el orgullo y el control. Y ahora estaban sentadas de la mano, ya no tan jóvenes, pero ya no temerosas. La brisa levantó nuevamente la lavanda. Lo miré por un largo rato, sintiendo algo extraño. Paz y renovación, entrelazándose. No sabía lo que traería el mañana. Pero en ese momento, supe una cosa con certeza. Mi corazón cansado aún podía decir sí. Seguíamos junto al estanque cuando unos pasos urgentes se escucharon detrás de nosotros. Me giré para ver a Carlos y Valeria acercándose rápidamente, con rostros tensos, como si estuvieran corriendo para apagar un incendio. El vestido de Valeria se enganchó en la hierba, pero no le importó. Tiró de Carlos con fuerza. «Mamá». «Ahora», dijo Carlos, bajo pero alterado. «Necesitamos hablar». Exhalé, manteniéndome sentada. A mi lado, Sebastián permaneció firme. Sus ojos estaban fijos en los 2 niños que se acercaban. Imperturbables. Valeria llegó primero. Miró fijamente a Sebastián y habló como una cuchilla. «¿Quién eres?» Sebastián sonrió. Se levantó, ajustó su corbata como si estuviera entrando a una reunión y respondió con calma. «Soy alguien que alguna vez fue muy importante para Beatriz». El aire se congeló. Carlos parpadeó, como si tratara de juntar piezas que nunca había visto antes. Valeria frunció el ceño. Dio un paso atrás y luego bajó la voz hasta un susurro agudo. «Hablo en serio. Esta es la boda de mi hijo, no un lugar para extraños». Me levanté, mi voz tranquila. «Valeria,
Estás hablando con mi invitado. Y él no es, en absoluto, un extraño. Sebastián me dio un breve asentimiento. Suficiente para tranquilizarme. Dijo claro y firme. Lamento si mi presencia te molesta, señorita Devon, pero tal vez deberías preocuparte más por cómo tratas a tu suegra que por los currículos de los demás. Valeria se quedó congelada, como si la hubieran abofeteado. Carlos intentó suavizar el momento, pero Sebastián continuó antes de que pudieran hablar. Yo observaba desde el principio hasta el final, una madre empujada a la última fila en la boda de su propio hijo, humillación disfrazada de honor y dinero. Escuché a Carlos inhalar bruscamente. No, te equivocas, dijo rápidamente. Fue solo un error con la ubicación de los asientos. El personal colocó la rosa equivocada. No hubo mala intención. Miré a mi hijo y lo sostuve con la mirada. ¿Un error o una elección? ¿Carlos? Se quedó en silencio. Para mí, esa pregunta no necesitaba respuesta. Valeria intervino, tratando de recuperar el control. Beatriz, creo que está siendo demasiado sensible. Todos estaban ocupados. Y, ya sabes, nuestra reputación familiar debía ser protegida. ¿Reputación?, interrumpió Sebastián. Aún educado, pero frío. Si tu reputación se construye a costa de disminuir a los demás, tal vez debas revisar tu definición. Un tono rojizo apareció bajo el maquillaje de Valeria. No importaba si era por vergüenza o ira. Carlos parecía perdido. Con los dedos apretados alrededor de su copa, me miró, como si me pidiera que no empeorara las cosas. Esta vez, no los rescaté. Sebastián metió una mano en su bolsillo y habló lentamente, con el peso de un poder que no necesitaba ostentar. Justo hace 2 semanas, acabo de cerrar un trato. Mi empresa, Whitmore Capital, adquirió el edificio comercial del centro donde tiene su sede Devon Realty Group. El aire cambió al instante. La cabeza de Carlos se levantó rápidamente. Valeria parecía no confiar en lo que estaba oyendo. ¿Qué dijiste?, tartamudeó. ¿El edificio en la avenida Lago de Chapala? Sebastián asintió, su mirada tranquila hasta el punto de ser despiadada. Así es. El trato se cerró la semana pasada. Recordé ese detalle cuando vi el logo de Devon en el escenario de la boda. El silencio cayó sobre el jardín. El rostro de Valeria se desvaneció. Su costoso maquillaje no pudo ocultar el pánico puro. Carlos se quedó inmóvil, su mente corriendo a 1000 por hora. Sebastián los miró, su voz tranquila, sin necesidad de levantarla. No tenía planeado hablar de negocios aquí, pero quizás esta coincidencia está bien sincronizada. Luego, él se giró hacia mí. El suave sonrisa regresó. Beatriz, ha sido un día largo. Deberíamos irnos. Hay un lugar junto al lago donde me gustaría invitarte a cenar. Si estás dispuesta. Sonreí. Sin dudar, me gustaría. Los ojos de Valeria se agrandaron. ¿Te vas en medio de la recepción? La gente está esperando las fotos familiares. Me giré, respondiendo con suavidad, pero de manera clara. ¿Familia? ¿Estás segura de que eso es lo que quieres capturar? ¿Una madre estacionada en la estación de servicio? Carlos respiró hondo, listo para decir algo, pero dio un paso adelante, más lento y firme que nunca. Ya no soy una obligación para que manejes. Carlos, de ahora en adelante, elijo mi propio lugar. Sebastián extendió su mano. Puse la mía en la suya, y una extraña estabilidad se extendió por mí. Simple. Pero todo el jardín parecía contener la respiración. Mientras nos alejábamos, los murmullos nos seguían. La curiosidad mezclada con respeto. Alguien murmuró lo suficientemente alto para que lo escuchara. ¿Ese es realmente Sebastián Astian Whitmore? ¿Y está con la madre del novio? ¿No puedo creerlo? Si es así, los Devons están en problemas. No miré atrás. Solo sostuve la mano de Sebastián y seguí el sendero de piedras hasta la puerta trasera.
La brisa movía los arces. La lavanda y el champán se mezclaban en el aire. Con cada paso, otra capa de polvo viejo caía. Al llegar al coche, Sebastián abrió mi puerta como si tuviéramos 20 años otra vez. «Lo siento», dijo en voz baja. «Si hubiera sabido que hoy era la boda de tu hijo, habría llegado antes. Tal vez todo sucede por una razón». Lo miré. Un sentimiento que no supe nombrar creció. Alivio y dolor entrelazados. «No me debes una disculpa, Sebastián. Si alguien lo debe, son aquellos que tratan al amor y al respeto como fichas de intercambio». Sonrió, suave como las tardes que recuerdo. «Entonces, esta noche, déjame alimentarte bien y hablar largo rato». Como dos viejos amigos despertando de un largo sueño, su coche salió del jardín, capturando la última luz en el cristal. A través de la ventana, vi los árboles moverse y a Bryson y Valeria reducirse en la multitud murmurante. Nadie nos acompañó y nadie se atrevió a detenernos, pero supe que en muchos ojos que dejamos atrás, la lástima había desaparecido, reemplazada por otra cosa: respeto. Me giré hacia el hombre al volante y le pregunté en voz baja: «¿Sabe? Todo el día pensé que estaba completamente sola, pero no estaba sola, ¿verdad?». Sin apartar la vista del camino, Sebastián respondió: «Nadie está realmente solo, Beatriz. A veces, quien mejor nos ve llega justo cuando creemos que nuestra luz se ha apagado». Me recosté, observando cómo la ventana se teñía de dorado con el atardecer. Por primera vez en años, mi corazón latía despacio y en paz, y de alguna manera, más fuerte. No sabía cómo terminaría la noche. Solo sabía esto: la mujer en la fila 14 ya no estaba allí. Lakeview Terrace estaba justo en el lago de Chapala, con paredes de cristal que atrapaban los últimos rayos del sol. La luz de la tarde bañaba las cortinas de seda, dorándolas suavemente. El jazz flotaba en un suave saxofón, entrelazándose con el sutil tintineo de los cubiertos y la risa baja de algunas parejas cercanas. Sebastián eligió una mesa pequeña en una esquina, frente al agua, donde las velas blancas a lo lejos parecían fragmentos de recuerdos flotando. Sacó mi silla con la misma precisión y consideración de siempre, como si los 50 años nunca hubieran pasado. «¿Todavía te gusta sentarte junto a la ventana?», dijo suavemente. «¿Recuerdas la primera vez en Romanos? Elegiste la mesa junto al cristal para que la luz cayera justo sobre la comida». Me reí, mis dedos rozando el vaso de agua. «¿Lo recuerdas? Todo lo que tiene que ver contigo», dijo, sus ojos cálidos y profundos. El camarero llegó. Sebastián no necesitaba el menú. Lasaña con carne, ensalada de nopale, sin cebolla, y un poco de vino tinto italiano. Sin enfriar, lo miré, sorprendida. Eso es exactamente lo que pedí hace 50 años. Solo sonrió y asintió. Indicando al camarero que se fuera, dejamos que el silencio suave se asentara. Observé las ondas en el lago. Reflejando las primeras luces de la ciudad, era tan tranquilo que no sabía por dónde empezar. Al final, Sebastián habló primero. Quería saber cómo había vivido todos esos años. Había leído en los periódicos que mis estudiantes me querían, pero quería oírlo de mí. Sonreí. Lentamente. Enseñé inglés durante 42 años. Tal vez lo que más me hace feliz es cuando los exalumnos vuelven a visitarme. Algunos traen a sus niños pequeños y dicen que soy la razón por la que fueron a la universidad. Hice una pausa y luego continué. En esos últimos años, enseñaba mientras cuidaba a Harold. Su enfermedad duró más de 2 años. Cada noche, le leía los poemas de Whitman que tanto le gustaban. Después de que él se fue, seguí leyendo. Como si aún estuviera allí sentado, Sebastián escuchaba sin interrumpir. De vez en cuando, asentía. Sus ojos reflejaban una tristeza que no me atreví a mirar por mucho tiempo. Después de la muerte de Harold, pensé que ya me había acostumbrado a la soledad.
Continué. Mi voz volviendo cheronza, pero en realidad solo estaba viviendo en silencio. Carlos me llamaba cada 2 semanas, puntualmente, y siempre me hacía las mismas 3 preguntas. ¿Estás bien? ¿Necesitas algo? Estoy muy ocupado. Ese tono, como si me llamara por obligación. El lado de Sebastián, lo entiendo. La obligación es la peor forma de amor. Fin preocuparse. Pero el corazón ya se ha ido. Solté una pequeña risa y luego pregunté, ¿y tú, Sebastián? ¿Tuviste a alguien alguna vez? Él se reclinó un poco. Mirando el lago, sí, a algunos. Pero siempre me pareció injusto para ellos. No importaba lo buenos que fueran. Siempre los comparaba con alguien que se había ido muy lejos. Al final, elegí vivir solo. Solo, pero no vacío, tal vez porque siempre creí que tú estabas bien en algún lugar. Esa frase me hizo sentir un nudo en el corazón. Por un momento, vi al chico de 18 años de nuevo, sentado bajo el árbol frente a mi casa, con el cuaderno en los brazos, sonriendo cada vez que leía un poema. El camarero trajo nuestra comida, la lasaña, fragante y humeante. Tomé un bocado. La riqueza de la carne, el queso y la salsa de tomate se esparcieron por mi lengua, y de repente me eché a reír. ¿Qué pasa?, preguntó Sebastián. Es solo que sabe tan bien como antes, y casi llora por eso. Llora si quieres. No hay nada de malo en dejarte conmover. Negué con la cabeza. Tragué lentement. Luego susurré. No, ya no quiero llorar. Quiero recordarlo con una sonrisa. Comimos en silencio, cada frase llenando los huecos de los años que habíamos perdido. Cuando el vino tinto fue repuesto, Sebastián descansó un codo sobre la mesa. La luz, reflejando un dorado cálido en sus ojos. Beatriz, no podemos devolver el tiempo, pero podemos elegir el mañana. Lo miré en silencio. Dentro de mí, algo extraño y familiar se agitó, como si un viejo corazón despertara de un largo sueño. Lo hace sonar demasiado fácil, respondí, con la voz temblorosa, porque en realidad es fácil. La felicidad no necesita magia, solo el valor para empezar de nuevo. Antes de que pudiera responder, mi teléfono vibró en mi bolso. Miré hacia abajo. 7 llamadas perdidas de Carlos y 3 mensajes de Valeria. Todos decían lo mismo. ¿Quién es Sebastián Whitmore? Mamá, ¿dónde estás? ¿Sabes qué tipo de hombre es? Puse el teléfono boca abajo y exhalé lentamente. Ya empezaron a investigar sobre ti. Sebastián sonrió ligeramente. Claro, los Devon nunca descansan tranquilos cuando no saben lo que alguien puede hacerles. ¿No tienes miedo?, pregunté, medio en broma, medio en serio. ¿Miedo? He pasado por batallas mucho más grandes. Deberían tener miedo solo si siguen mirando a la gente desde arriba. Mary, ¿sigues tan confiado como antes? No. Beatriz, solo creo en la justicia de la causa y el efecto. Aquellos que desprecian terminarán inclinando la cabeza para recogerlo. Apagué el teléfono, por primera vez en años. No sentí la necesidad de responder de inmediato a mi hijo. Un silencio se instaló en mí. No soledad, sino verdadera paz. ¿Qué vas a hacer después de dejar Ciudad de México?, pregunté. Alejando la conversación del poder y las sombras, Sebastián se reclinó hacia atrás. Los ojos lejanos. He estado pensando en la Toscana. Hay un pequeño pueblo llamado Montefiorale. Buen vino, cielos despejados, lavanda floreciendo todo el verano. Mary, ¿no tienes casa allí? Él rió. La compraré. Ambos reímos libremente, sin contenernos por cortesía ni miedo al juicio. Me di cuenta de que hacía mucho tiempo que no sentía este tipo de emoción positiva, no preocupación, sino la anticipación de que algo bueno podría suceder. Después de la comida,
Sebastián pidió la cuenta antes de que pudiera sacar mi billetera. Dejam, tú pagas la siguiente vez que nos encontremos. Lo miré y sonreí. Tú mismo escribiste la próxima invitación. Lo sé. Y espero que no la canceles. En la puerta, la brisa del lago se coló con un toque de sal y frío. Me envolví más en mi chal, observando las luces de la ciudad, que titilaban en sus ojos. Gracias por la cena. Sebastián, gracias por venir. Si no hubieras caminado hasta la fila 14, quizás nunca hubiera tenido la oportunidad de verte nuevamente. No dije nada, no porque no tuviera nada que decir, sino porque cualquier palabra parecía de más. Simplemente asentí y me di la vuelta. Cuando subí al taxi de regreso a casa, el teléfono vibró de nuevo. 4 llamadas perdidas de Carlos. Miré la pantalla brillar en la oscuridad y luego activé el modo de no molestar. Esa noche no devolví la llamada. Me senté junto a la ventana, mirando el lago de Chapala, resplandeciente bajo la luz de la luna. Y me di cuenta de que hacía mucho tiempo que no me sentía tan ligera por dentro. Mañana tendría que enfrentar a Carlos y a Valeria y ese mundo allá afuera, pero esta noche solo éramos yo y la calma de ser vista, escuchada y recordada. Y en algún lugar de Ciudad de México, creí que Sebastián también estaba mirando el lago, mirando hacia la misma dirección donde las luces se encontraban con el agua y el pasado finalmente se dejaba ir. 3 días después de esa noche junto al lago, mi teléfono sonó mientras regaba las plantas en el porche. La voz de Carlos llegó, tratando de sonar tranquila, pero sin poder ocultar la tensión. Mamá, ¿estás libre esta noche? Valeria y yo queremos invitarte a cenar en River House, el restaurante más exclusivo de Ciudad de México. El tipo de lugar al que reservas con una semana de anticipación. Sabía que no me invitaban por devoción filial. Me limpié las manos y sonreí ligeramente. ¿Claro que puedo ir? Del otro lado, Carlos exhaló, como si acabara de completar una tarea difícil. Esa noche, el restaurante brillaba con luz de velas. El suelo de madera pulida reflejaba un cálido dorado. Llegué a Tiempo, con un sencillo vestido rosa pálido y los pendientes de perlas que una vez me dio Harold. Cuando el camarero abrió la puerta del salón privado, vi a Valeria ya sentada, con una etiqueta francesa que había visto en la portada de una revista. A su lado, Carlos revisaba su teléfono, luciendo agotado. «Mamá», dijo Valeria, levantándose y mostrando una sonrisa radiante como si nada hubiera pasado. «Entre nosotros, te ves maravillosa esta noche. Tu piel brilla. Debe ser que la buena compañía hace brillar a las personas, ¿verdad?» La miré sonriendo ligeramente, pero sin exagerar. «Es cierto, Valeria. La buena compañía, los buenos compañeros y los buenos modales. Esas cosas siempre hacen brillar a las personas». La mano de Carlos se detuvo sobre su vaso de agua. Valeria apretó los labios, tratando de mantener una sonrisa. Nos sentamos. La sala privada era lujosa, pero fría, como una reunión envuelta en terciopelo. Bajo la mesa, Sebastián tomó mi mano en silencio. Estaba a mi lado, sereno, su mirada calmada y fija. Ese gesto no fue ostentoso, pero me hizo sentir extrañamente segura, como un recordatorio de que ya no estaba sola. El camarero sirvió vino y se retiró. Valeria comenzó con charlas triviales. Vacaciones, nuevos proyectos, eventos benéficos. Todo salía de su boca en un tono monótono, como si estuviera ejecutando una estrategia en lugar de tener una conversación. Yo me mantuve callada, sonriendo en el momento justo para que no supiera cuánto me costaba. Claramente, estaba escuchando. Cuando llegó el plato principal, bistec a la parrilla con mole. Carlos dejó el cuchillo y me miró. «Mamá, en realidad quería hablar un poco sobre trabajo». Tomé un sorbo de vino. «¿El tuyo o el mío?», dudó.
Valeria intervino. Su voz suave como algodón, pero con un toque de cálculo. Whitmore Capital acaba de comprar el edificio donde está la sede de nuestra empresa. Sería maravilloso. Si pudieran considerar mantener el contrato de arrendamiento actual, todos podríamos beneficiarnos. Sebastián levantó la mirada. Sin prisa, cortó un trozo de carne con movimientos medidos. Luego dijo con calma: los negocios son los negocios. Señorita Devon, nadie puede cambiar los términos basándose en lazos personales si las condiciones no son las adecuadas. Vi como un tendón se tensó en el cuello de Valeria. Carlos forzó una sonrisa delgada e intentó: creo que las cosas pueden ser flexibles siempre y cuando ambas partes lo deseen. Sebastián dejó el cuchillo. Una rara agudeza destelló en sus ojos. Solo soy flexible con las personas que saben cómo mostrar respeto. Las palabras salieron de su boca como un suspiro. Pero la sala quedó en completo silencio. Me enderecé. Dejé mi copa y dije suavemente pero con claridad: antes de hablar de negocios, tal vez deberíamos hablar de algo más importante. El respeto. Carlos me miró. Desconcertado. Mamá, sé que hubo un pequeño malentendido en la boda. Interrumpí. No fue un malentendido. Fue una elección. Tú elegiste sentarme en la última fila. Detrás del área de servicio, elegiste el silencio cuando tu esposa dijo que mi pobreza avergonzaría a su familia. Valeria intervino rápidamente. No quise hacer daño. Beatriz, solo quería que la ceremonia se viera perfecta. Lamento si mis palabras te lastimaron. La miré fijamente, mi voz baja pero firme. Valeria, ¿te disculpas por lo que dijiste? ¿O por las consecuencias que ahora tiene? No estaba enojada. Solo necesitaba una disculpa sincera. Pero a veces lo sincero es lo más difícil de dar. Y cuando alguien se disculpa contigo, ¿qué te hace creer que realmente lo lamentan? Compártelo conmigo. Así sé que no soy la única que ha luchado con eso. La pregunta hizo que Valeria se ahogara un poco. Y Carlos levantó la vista hacia mí. Dividido entre la culpa y la confusión, tomó la mano de su esposa. Su voz se hizo más pequeña. Mamá, de verdad lo siento. No debí haberme quedado en silencio ese día. No quería arruinar la ceremonia. ¿Arruinarla?, pregunté suavemente. Más que dejarte en la estación de servicio, prometiste a tu padre que nunca me haría sentir excluida. Ese día, nunca me sentí más ajena a mi propio hijo. Carlos bajó la cabeza. Escuché una cuchara tocar suavemente el plato. Valeria la dejó caer. Tratando de ocultar su irritación, Sebastián habló. Tranquilo pero imposible de ignorar. Whitmore Capital no compró ese edificio para causar problemas. Pero respetamos los principios. Aquellos que actúan correctamente siempre serán tratados correctamente. Ambos lo entendieron. Valeria volvió a la cortesía. Claro, solo pensé que somos familia. Podríamos encontrar una manera de trabajar juntos para que nadie pierda. Tomé otro sorbo de vino. Los taninos se expandieron suavemente en mi lengua. La familia no es un contrato. Valeria, no necesito colaboración. Necesito respeto. Ella forzó una sonrisa y comenzó a felicitar el nuevo comienzo de nuestro matrimonio. Pero su voz había perdido la naturalidad. Escuché, pero no dije nada más. La comida terminó en un silencio educado. Solo el jazz distante llenaba el espacio entre nosotros. Cuando el camarero recogió el postre, Sebastián se levantó primero y sacó mi silla. Creo que deberíamos irnos. Beatriz, no dejemos que nadie confunda esto con una negociación. Me levanté y me giré hacia mi hijo. Carlos, escucho tu disculpa, pero el perdón toma tiempo. ¿No es algo que puedas proponer? Asintió, con los ojos húmedos, pero controlados. Valeria permaneció inmóvil, los labios apretados. Antes de irme, miré a los dos jóvenes, al hijo que crié con sudor y a la mujer que una vez creí que lo haría feliz. Espero que cuando digas lo siento, sea porque lo sientes de verdad.
No porque tengas miedo de perder un contrato o tu estatus. Nadie respondió. La luz de la mesa reflejaba mi rostro. Calmado, no enojado, no amargado. Me di la vuelta y salí con Sebastián. En el camino a casa, la ciudad brillaba, las torres como bloques de cristal contra la noche. En el coche, Sebastián permaneció en silencio, dejándome espacio para pensar. Después d'un rato, dijo suavemente: ¿Mantuviste tu posición? Beatriz, estoy orgulloso de ti. Miré por la ventana. Una leve sonrisa se asomó. Tal vez, finalmente aprendí lo que siempre he sabido, que el silencio puede ser más fuerte que las palabras. Él asintió y tomó mi mano, dándole un suave apretón. Esa noche, no me sentí cansada. Tal vez porque, por primera vez en años, salí de una conversación sin sentirme más pequeña. No perdoné fácilmente. Sé que el perdón es un privilegio, y esta vez no lo voy a entregar tan fácilmente. A la mañana siguiente, estaba haciendo té cuando sonó el timbre. El sonido fue lento, arrogante, del tipo de persona que toca no para esperar, sino para mandar. Abrí la puerta. Patricia Devon, la madre de Valeria, estaba ahí. Lucía, igual que en la fiesta de compromiso, con un abrigo de cashmere color crema, un collar de perlas de 3 hilos y una sonrisa más calculada que generosa. Beatriz, querida, espero no estar interrumpiendo. Su voz flotaba, apenas escondiendo la evaluación en sus ojos. No, no estás. Adelante. Por favor, cruza el umbral. Y dejó que su mirada recorriera la sala de estar. Reconocí esa mirada de las personas que viven en el lujo, que no admiran, lo evalúan. La silla de madera que compré en una venta de garaje, el reloj que había sido reparado a mano, los viejos marcos de fotos en la pared, todo parecía filtrado a través de un lente de dinero. Encantador, dijo ella, sonriendo con la boca, pero no con los ojos. Acogedor. Sí, un poco modesto. Serví el té y deslicé una taza hacia ella. Por favor. Patricia colocó su bolso sobre la mesa y abrió el broche. Sacó un cheque y lo colocó cuidadosamente entre nuestras tazas. Las palabras 50,000 pesos estaban impresas claramente. Miré hacia arriba. Ella sonrió. Su voz nivelada, como si habláramos del clima. Esto no es un soborno, Beatriz. Simplemente es una forma en que ambas partes pueden beneficiarse. Si pudieras persuadir al señor Whitmore para que mantenga el contrato de arrendamiento para Devon. La luz del sol, entrando por la ventana, iluminó la mesa, haciendo que el cheque brillara como un pedazo de metal. ¿Me estás sobornando?, pregunté lentamente. Patricia sonrió, con un toque de arrogancia. Lo llamo un acuerdo. Las personas inteligentes no usan la palabra soborno. Esto es una oportunidad para que ayudes a tu familia y recibas una compensación justa a cambio. Miré nuevamente el cheque. Luego hacia la ventana. En el jardín, los rosales que Gerald había plantado seguían en flor. Su fragancia viajaba en la brisa hasta el porche. Recordé cuando esta mañana él cortaba las ramas, diciéndome: Beatriz, las rosas solo son hermosas cuando nadie paga por ellas. Volví a mirarla con una leve sonrisa. ¿Sabes? Gerald solía decir que las rosas no deben comprarse con dinero. Creo que las personas tampoco deberían serlo. Tomé el cheque, sintiendo el papel grueso, la tinta fresca. Luego, el sonido del desgarrarse llenó la quietud de la habitación. Ella se sobresaltó. Los ojos, bien abiertos, pero ya había rasgado el cheque en 4 piezas iguales y las puse sobre el platillo. ¿Mi valor? Señora, no está a la venta. Patricia levantó una ceja. Su sonrisa se aplanó hasta convertirse en una fina línea. Ten cuidado con esas grandes declaraciones. Beatriz, en esta sociedad, nadie es verdaderamente libre. Tu familia, tu hijo,
su trabajo, todo puede verse afectado. Me levanté. Caminé hacia la puerta y deslicé el cerrojo. Hace 3 días podría haber tenido miedo. Hoy, soy libre. Mantén tu influencia social. Yo mantendré mi respeto. Me miró por un largo momento, su mirada enfriándose. Estás cometiendo un error. Si mantener mi integridad es un error, no necesito tener razón. Un instante de silencio. Luego levantó su bolso y salió. Antes de irse, se volvió, dejando un rastro de Chanel número 5 en el aire. Espero que cuando lleguen las consecuencias, aún tengas suficiente confianza para sonreír. La puerta se cerró, dejando solo el aroma del perfume caro y una tormenta de ira colgando en el ambiente. Me senté y observé el cheque destrozado sobre el platillo. Papel rasgado, pero la tinta seguía brillante. El dinero es extraño. Solo tiene poder si dejamos que nos defina. Recogí los pedazos. Los tiré a la basura y me lavé las manos bajo el grifo. El agua fría resbalaba sobre mis dedos, limpiando la suciedad de la ofensa. En ese momento, sentí que una parte vieja de mí moría para hacer espacio a algo nuevo, más firme y libre. Tomé mi teléfono y llamé a Sebastián. Respondió al segundo timbre. Aquí estoy. Beatriz, adivina quién vino a verme esta mañana. Apuesto a que no era alguien entregando flores. Bromeó suavemente. Me reí. Mi voz aún vacilante. Patricia Devon. Trajo un cheque de 50,000 pesos. Apuesto a que era para que ambos nos beneficiáramos. Adivinaste bien. No creo que le haya gustado la forma en que rechacé. Sebastián soltó una risa cálida. Un sonido bajo que llegó a través de la línea como el calor de la mañana. Estoy orgulloso de ti. Beatriz. Mucha gente tomaría ese cheque y lo justificaría como algo práctico. Pero tú eres diferente. Spire, no quiero que vuelvan a intercambiar mi vida. Estuve controlada demasiado tiempo. Entonces es hora de que hagamos lo contrario. Dijo él. Firme, esta tarde, ven a mi oficina. Conocerás al abogado de Whitmore Capital. Hay algunas cosas que quiero discutir contigo. Me sorprendí. ¿Un abogado? ¿Hay algún problema? No es un problema. Es una oportunidad. A veces, la justicia tiene que ser reescrita por las mismas personas que fueron ignoradas. Estuve en silencio un momento, mirando hacia el jardín donde los rayos del sol iluminaban las rosas. ¿Estás seguro? ¿Sebastián? Jamás he pisado una oficina de abogados. Estoy seguro, y quiero que estés allí. No por venganza, sino para cerrar el capítulo de lo viejo. Sonreí, sintiendo que mi corazón se aligeraba. De repente, está bien, iré esta tarde, después de colgar. Me senté junto a la ventana, observando cómo el jardín se empapaba de sol. El aroma de las rosas se coló en la habitación, mezclándose con el leve rastro de Earl Grey que aún flotaba en el aire. Pensé en Harold, quien me enseñó que el respeto propio no es lo que decimos, es la elección que hacemos cuando la tentación aparece. Y hoy, por primera vez en mucho tiempo, elegí a mí misma, no por rabia, sino porque quiero ser libre en esta pequeña casa, en un jardín de rosas que no tiene precio. Afuera, las nubes se disiparon. La luz del sol atravesó el marco y cayó sobre la mesa de té y los restos dispersos de los cheques, brillando como pequeñas huellas de un nuevo comienzo. Esa tarde fui a Whitmore Capital como prometí. El vidrio de la torre capturaba el sol, imponente en su frialdad. Un tipo de arquitectura que te recuerda que el poder no necesita gritar, solo se sienta más alto. Sebastián me recibió en el vestíbulo, aún con ese traje de carbón y corbata azul profundo que ya me era tan familiar. Sonrió suavemente al verme. Sus ojos, tanto alentadores como gentiles. ¿Has llegado? Nora te está esperando en la sala de conferencias. La sala estaba en el piso 27, con paneles de madera de cerezo y una mesa larga bajo luces tenues.
La mujer en la cabecera de la mesa se levantó al entrar. La abogada Nora Patel, de unos 40 años, de estatura baja, con los ojos tan afilados como una nueva hoja de cuchillo. Un gusto conocerla. Sra. Carter, he oído mucho sobre usted del señor Whitmore. Nos estrechamos la mano. Su agarre era cálido pero decisivo. Un expediente grueso reposaba sobre la mesa, marcado con banderas rojas y azules. Nora abrió su laptop. Su tono calmado y profesional. He revisado todo el expediente del grupo Devon Realty. ¿Es posible que quiera saber algunas cosas? La pantalla mostró un análisis financiero. Números, gráficos, índices de deuda. Pero Nora nunca me dejó perderme. Explicó despacio y con claridad, como una profesora acostumbrada a hablar con personas ajenas al mundo de los negocios. Devon Realty actualmente está operando con un alto apalancamiento financiero. En términos sencillos, están llevando más deuda de la que pueden razonablemente manejar en los próximos 18 meses. Dependen casi por completo de su actual edificio. Donde Whitmore Capital tiene el 100% del control. Permanecí en silencio, sintiendo cómo mi corazón latía más despacio. Si se termina el contrato de arrendamiento, tendrán que mover todo: personal, datos, contratos de clientes. El costo promedio será de más de $200. Len. Sin contar el daño a su reputación en el mercado, Sebastián se sentó junto a mí con los dedos entrelazados, mirándome, como si me preguntara en silencio: ¿estás lista para que prueben el amargor que te sirvieron? Nora dio vuelta a una página. Hay dos opciones. Opción A: terminar el contrato de arrendamiento de inmediato. Escuché el ruido del papel mientras ella continuaba. Opción B: firmar un nuevo contrato de arrendamiento. Pero esta vez, en nuestros términos. Incliné la cabeza, preguntando con la mirada. Nora deslizó un borrador hacia mí. El nuevo alquiler será un 18% más alto. El término será solo de 3 años en lugar de 10. Más importante aún, este contrato incluirá una cláusula especial, una divulgación ética. Fruncí el ceño. ¿Una divulgación ética? Sebastián sonrió ligeramente y asintió para que Nora continuara. Él lo hizo. Sí. Esta cláusula requiere que Devon Realty lleve a cabo 4 acciones públicas como condición para continuar con el arrendamiento. Las enumeró. Su voz clara, sin vacilar. Primero, una carta de disculpas pública a la señora Beatriz, publicada en el sitio web oficial de Devon Realty y en 2 periódicos financieros locales. Segundo, un compromiso con los estándares de conducta corporativa que incluya un lenguaje sobre el respeto y la protección de la dignidad de los adultos mayores. Tercero, una contribución anual al Fondo de Justicia para Ancianos de Ciudad de México, supervisado por Whitmore Capital. Y cuarto, establecer la beca conmemorativa Harold Carter para estudiantes de construcción por un valor de $10, 000 anuales durante 5 años. La habitación quedó en silencio. Mire hacia abajo. El nombre de Harold me hizo temblar el corazón. Su nombre apareció limpio y solemne, en medio de una página llena de números, un homenaje que nunca me había atrevido a imaginar. ¿Y si no lo aceptan?, pregunté suavemente. Nora respondió, tranquila pero firme. Entonces, el contrato se terminará automáticamente 72 horas después de que reciban la carta propuesta, sin tribunal. Sin disputa, simplemente cortamos el acceso y reclamamos el inmueble. Mire a Sebastián. Él dijo suavemente, a veces la justicia no necesita una prisión, solo necesita un contrato que castigue a las personas correctas. Me quedé en silencio durante un largo rato. En mi mente, vi a Valeria, esos ojos altivos, esa sonrisa a medias, la voz que me había ahogado en la boda. Recordé haberme sentado en la última fila, mis manos temblando mientras nadie prestaba atención.
y ahora tenía la oportunidad de hacer que enfrentaran lo que habían hecho, no con venganza, sino con consecuencias. Firmaré, dije, con una voz más firme de lo que esperaba. Sebastián miró a Nora y asintió. Agrégala como cofirmante. Ella es la que fue perjudicada y la que tiene derecho a cerrar esta historia. Nora sonrió y anotó algunas cosas. Enviaré la versión formal a Devon Realty esta tarde. Tienen 72 horas para responder. Je levanto. Recogió los archivos y luego tendió su mano. Señora Carter, es un honor ver a alguien elegir la dignidad sobre el miedo. Creo que cuando una mujer habla, muchas cosas cambian. Le estreché la mano, sintiendo la fuerza en esos pequeños dedos. Cuando Nora salió de la sala, Sebastián se quedó, su mirada cálida y profunda. Beatriz, sabes que no solo quiero que aprendan una lección, quiero que veas que la humillación no fue en vano. La convertiste en un resultado. Sonreí ligeramente. Una oleada de sentimientos difíciles de nombrar, parte alivio, parte peso. No quiero venganza. Sebastián, solo quiero que sepan que no pueden menospreciar a la gente y seguir viviendo como si no hubieran hecho nada malo. Lo sé. Y por eso es exactamente lo que es correcto. Afuera del edificio, el viento de la tarde se levantó. Estuve un momento en los escalones, observando el ajetreo de la gente, bajo el ruido del tráfico. Una calma extraña se instaló dentro de mí. Cuando llegué a casa, ya había caído el anochecer. Encendí una pequeña vela frente a la foto de Harold. Su rostro seguía siendo suave en el marco, su sonrisa guardando tanto fe como perdón. La llama temblaba contra el cristal. Hablé muy suavemente, como si susurrara al pasado. Me protegí a mí misma, amor, y mantuve el honor de ambos. La luz de la vela brillaba, subía por la pared y bañaba mis manos. Afuera, el viento nocturno del lago de Chapala se filtraba por la ventana, trayendo el aroma de las rosas del jardín, la fragancia que Harold tanto amaba. Por primera vez en años, sentí que estaba en el lugar correcto, no porque alguien me hubiera levantado, sino porque finalmente había decidido no inclinarme más. 2 días después de que se enviara la propuesta formal, estaba leyendo junto a la ventana cuando mi teléfono no dejaba de sonar. El nombre de Carlos apareció en la pantalla, la tercera llamada en 10 minutos. Dudé un momento y luego contesté. La voz de mi hijo sonaba apresurada y algo desesperada. Mamá, tienes que decirle al señor Whitmore que pare esto ahora mismo. Esto es chantaje. Permanecí en silencio por unos segundos. Afuera, la brisa movía la cortina y la luz de la mañana se derramaba sobre la mesa como agua. No, Carlos, dije despacio. Esto no es chantaje. Son consecuencias. Al otro lado de la línea, Carlos respiró con fuerza. Su voz tensa, a punto de romperse. Exigen que nos disculpemos en público, que montemos una beca y suban el alquiler casi un 20%. Sabes que eso mataría a la empresa. Estoy intentando proteger la dignidad de nuestra familia, la tuya también. Apreté los labios y miré la fría taza de té frente a mí. Dignidad. Hijo, ¿dónde estaba tu dignidad cuando me sentaron en la fila 14? Cuando dejaste que alguien dijera que la pobreza de tu madre nos avergüenza. Ninguna respuesta. Solo la respiración agitada de Carlos y un pesado silencio que se estiraba como una cuerda, tensándose en ambos extremos. Finalmente, hablo con voz más baja. Mamá, no quiero pelear. Solo quiero un acuerdo. Jimmy, ¿qué necesitas para dejar esto atrás? ¿Dinero? ¿O algo más? Solté una pequeña risa. No, burlona. Solo amarga. ¿Un acuerdo? Carlos, yo no necesito nada. Solo quiero que elijas un bando. ¿Un bando? Su voz subió. Sorprendido. Sí. Entre la familia que me humilló y la madre que te dio la vida, al otro lado de la línea, todo quedó en silencio.
Pensé que había colgado hasta que escuché un susurro áspero y tembloroso. No sé qué decir. Entonces no digas nada. Piensa, le dije, porque por primera vez en tu vida, Carlos, no puedes comprar ni negociar con el respeto que tu madre tiene por sí misma. Estaba a punto de colgar, pero me detuve, suavizando mi tono. ¿Recuerdas cuando tenías 8 años? Me dijiste que nunca dejarías que alguien me hiciera llorar. En tu boda, lloré, no porque me hubiera insultado, sino porque te quedaste en silencio. Escuché una larga inhalación. Luego, solo silencio. Un largo silencio. Pesado. Como una década evitando el espejo. Finalmente, día, suavemente como una despedida. Espero que esta vez elijas lo correcto, pero no puedo esperar para siempre. Luego colgué, negándome a dejar que la conversación volviera a la órbita de siempre, donde tenía que calmar, ceder y suavizar los errores de los demás. Esa tarde, me encontré con Sebastián en una galería de River North. Sin tensión, sin negociaciones. Solo 2 personas observando pinturas abstractas para el penthouse que Whitmore Capital estaba terminando. Sebastián quería que eligiera, pero nunca he sido buena tomando decisiones importantes. Por primera vez en mi vida, estaba a punto de decir, tú elige, pero me detuve. Miré un gran lienzo de campos azules y blancos, como el cielo después de una tormenta. Dije, firme, me hace sentir que estoy respirando. Sebastián sonrió y asintió. Creo que Harold estaría de acuerdo. Sonreí de vuelta. Harold diría que este color muestra el polvo demasiado fácil, pero estaría de acuerdo. Estuvimos juntos mucho tiempo, observando cómo la luz golpeaba el marco de madera. Fue extraño de la mejor manera tomar parte en una gran decisión sin miedo a ser juzgada, sin miedo a ser despreciada, sin miedo a equivocarme. Me di cuenta de que el derecho a elegir no es un privilegio, es algo que había perdido accidentalmente. Amando a demasiadas personas y olvidándome de mí misma, para cuando llegué a casa, el crepúsculo ya se había instalado. Dejé mi bolso sobre la mesa. Encendí la luz y mi teléfono sonó. Carlos. Una línea corta, sin punto, sin adornos. Necesito tiempo. Me quedé con ese mensaje un rato. Sin ira, sin alegría, solo una extraña quietud. Escribí de vuelta. Yo también necesito tiempo. Carlos. Pero el reloj sigue corriendo. Puse el teléfono boca abajo y no revisé si lo había leído. He aprendido que el amor no significa esperar sin límites. A veces, para dejar que alguien crezca, tienes que permitir que escuche el tic-tac dentro de sí mismo. Lento, claro e irreversible. Esa noche, tomé un baño caliente. Preparé té de lavanda y abrí un cuaderno viejo. Las páginas amarillentas aún contenían la escritura de Harold. Vivir es saber cuándo decir basta. Cuando los demás piensan que no te atreverás. Cerré el libro y sonreí. Afuera, el viento del lago de Chapala soplaba suavemente. Largo, me acosté. Me tapé con la manta y escuché los latidos de mi corazón. Sin arrepentimientos, sin enojo, solo la ligereza de los hilos invisibles finalmente aflojándose alrededor de mi pecho. Por primera vez en años, dormí bien, sin pesadillas. No había escenas de mí siendo empujada al último asiento, ni la risa fría de mi nuera, ni los ojos evitados de mi hijo, solo yo, una mujer de 66 años, tranquila en una casa pequeña, sabiendo que cuando despierte mañana, nadie podrá arrebatarme el respeto propio. El tercer día, después de que se enviara la carta de propuesta, me desperté más temprano de lo habitual. Una luz suave se derramaba sobre las cortinas como leche. La casa estaba en silencio, excepto por el tic-tac constante del reloj de pared. Hora 71. Si el cronograma se mantenía, quedaba menos de 1 hora antes de que la oferta expirara.
Estaba preparando el té cuando sonó el teléfono. Sebastián. Beatriz. Ponlo en altavoz. Creo que deberías escuchar esta llamada. Richard Devon, presidente de Devon Realty Group. Comenzó con voz baja y fría. Y por primera vez en años, escuché un temblor. Whitmore. Estoy llamando para confirmar que aceptamos todos los términos. Una pausa. Podía imaginarlo agarrando una taza de café, luchando por mantener su voz equilibrada, incluyendo la disculpa pública, la contribución divertida y la beca. Lo firmaremos y lo enviaremos hoy mismo. Sebastián permaneció tranquilo, sin jactarse, sin filo. Bien, a tiempo, 4 palabras cortas. Y la otra parte, sabía que el juego había terminado. Escuché a Richard aclararse la garganta, luego añadir, como para salvar un poco de dignidad: esperamos que esto termine aquí. Nadie quiere más daños. Sebastián respondió, suave como un suspiro. La única persona que fue dañada, Sinia, Devon, ya se ha levantado. Lo demás es solo procedimiento. Luego colgó la llamada. La habitación quedó en silencio. Me quedé junto al té. Mi mano temblaba, no de alegría, sino porque sabía que no había vuelta atrás. Todo lo que había estado oculto bajo el honor familiar ahora sería público. Los insultos, las miradas despectivas, la fila 14, la pobreza de mi madre nos avergüenza, todo eso sería escrito y cubierto por la prensa. Sebastián B. puso una mano sobre mi hombro. Su voz cálida y baja. ¿Estás bien? Respiré hondo y asentí. No tengo miedo, solo que se siente extraño. Es como si estuviera atravesando una puerta que nunca me había atrevido a tocar. Él sonrió. No estás caminando sola. Nora confirmó el lugar de la disculpa para mañana por la noche en el Club Campestre. Durante la recaudación de fondos para los niños de Ciudad de México, Devon Realty es el patrocinador principal. Quieren anunciar la firma y pedir disculpas en pleno escenario. Levanté una ceja. ¿En medio de una recaudación de fondos? Exactamente. Quieren recuperar su imagen mostrando responsabilidad social. Para mí, es justicia. Doblando la cabeza en el lugar donde más orgullosos estaban, estuve callada un largo rato y luego pregunté suavemente, ¿crees que debo ir? Sebastián me miró fijo y amable. Creo que ya has escuchado a otros hablar por ti demasiado tiempo. Es hora de que te presentes para tu propia historia. Asentí. El calor y el miedo se entrelazaban dentro de mí. Entonces es hora. Esa tarde llegó un mensaje de Nora Patel. El acuerdo final ha sido firmado. Enviaron la copia escaneada. Mañana por la noche. El señor Richard Devon leerá la disculpa. Habrá medios presentes. Miré las palabras en la pantalla y luego dejé el teléfono. Sabía que ese momento no sería solo una victoria legal. Sería una especie de justicia moral. Nadie iría a prisión. Nadie perdería su libertad. Pero todos tendrían que enfrentar la verdad de lo que hicieron. Esa noche, mientras recogía la mesa, mi teléfono se iluminó. Carlos. Abrí el mensaje. Era corto. Mamá, estaré allí para el anuncio. Creo que necesito escucharlo con mis propios oídos. Lo leí una y otra vez. Una mezcla de calidez y preocupación surgió en mí. Parte de mí quería abrazar a mi hijo y decirle que, si entendía, lo perdonaría ahora, pero otra parte de mí susurró, no te vuelvas blanda tan pronto. Beatriz, el perdón debe seguir a la humildad, no precederla. Respondí simplemente, lo sé. Gracias por decírmelo. Luego dejé el teléfono a un lado, respiré profundo y miré la foto de Harold sobre la mesa. Su sonrisa seguía siendo tan suave como siempre, calmando el ajetreo en mi pecho. Esa noche, abrí el closet y saqué el simple vestido negro que Harold siempre elogiaba. Beatriz, ese color te hace ver como una mujer que sabe exactamente quién es. Había dicho en nuestra fiesta de 25 aniversario, aún me quedaba bien. El tejido,
se había suavizado con el tiempo. Lo presioné y lo colgué en la ventana para que captara el sol de la mañana. Luego me senté frente al espejo. Mi cabello ya era más de la mitad plateado, pero lo alicé hacia atrás y lo recogí en un moño suelto, sin polvo pesado, sin labial brillante. Solo un toque de base y pequeños pendientes de perlas. La lámpara reflejaba a una mujer de 66 años, cuyo rostro ya no estaba tenso, pero cuyos ojos seguían claros. Me miré a mí misma y susurré: ya no soy la mujer en la última fila. Imaginé el día siguiente. La sala iluminada, las caras que antes se daban la vuelta, la voz temblorosa leyendo una disculpa. No sabía si sonreiría, lloraría o simplemente me quedaría quieta. Pero sabía algo. Estaría allí, con la cabeza en alto, como Harold hubiera querido antes de acostarme. Recibí un mensaje corto de Sebastián. Te recogeré a las 6. Ni muy temprano, ni muy tarde. Respondí: trae el contrato. Quiero verlo en nuestras manos. Estará allí. Y yo también. Sonreí y dejé el teléfono. Fuera, el cielo de Ciudad de México mantenía un tenue tono naranja. Una ligera brisa del lago traía vestigios húmedos de agua. Cerré los ojos sin miedo. Lo que sentía era algo diferente, como si me estuvieran devolviendo mi vida. No para afeñarme, sino para cerrar el círculo. Mañana el mundo podría hablar, y las noticias podrían darle espacio, pero sabía que, bajo todo ese ruido, ese sería el día en que Harold estaría orgulloso y diría: ¿te levantaste, Beatriz? Al fin, a la tarde siguiente, el cielo de Ciudad de México estaba inusualmente claro. La luz del sol se esparcía sobre el lago de Chapala como hojas de plata. Estaba sentada en el coche junto a Sebastián, sujetando mi pequeño bolso, más tranquila de lo que esperaba. Llegamos al club de campo, el lugar para la recaudación de fondos de los niños de Ciudad de México. Una fila de autos de lujo pasaba por la entrada. El personal con uniformes blancos y negros corría de un lado a otro. Todo parecía tan lujoso y pulido, como si no hubiera pasado nada en el mundo, pero dentro de mí, todo había cambiado. Había salido de la sombra de la mujer en la última fila. Hoy no estaba allí para ser vista como yo misma. Sebastián estacionó el coche y se giró hacia mí. Sus ojos eran tanto reconfortantes como llenos de orgullo. ¿Estás lista, Beatriz? Asentí. Es el momento. El salón principal del club de campo brillaba con mesas redondas, cubiertas con manteles blancos y copas de cristal. El perfume flotaba en el aire y se mezclaba con el jazz. Mientras Sebastián y yo entrábamos, algunas caras conocidas de la boda se voltearon a mirarnos. Vi a mujeres que habían susurrado sobre mi vestido viejo, hombres que antes habían estrechado la mano de Richard Devon con deferencia. Sus miradas tenían ahora un tono nuevo, no de desprecio, sino una mezcla de curiosidad y cautela. Un camarero nos guió hacia las primeras filas. Cerca de la zona de prensa, vi a Carlos en la primera fila a la derecha, con los hombros encogidos y las manos entrelazadas. Valeria llevaba un vestido esmeralda, el maquillaje impecable, pero incluso desde lejos pude ver el ligero temblor en sus labios. Cuando el reloj marcó las 7 p.m., las luces del escenario se suavizaron. El anfitrión anunció un momento especial de responsabilidad social. Luego, Richard Devon, presidente del grupo, subió al escenario, con la voz baja y controlada, esforzándose por sonar sereno. Esta noche, en nombre de Devon Realty, ofrecemos una disculpa pública a la señora Beatriz, quien fue tratada con falta de respeto por alguien de nuestra propia familia. Hizo una pausa y miró hacia la primera fila. Valeria se levantó. Ya no había luces de boda, ni sonrisa orgullosa, solo una joven con la mirada baja y un papel tembloroso en sus manos. Soy Valeria Devon, dijo con una voz débil pero clara. El día de mi boda dije algo imperdonable.
que la pobreza de mi suegra avergonzaría a nuestra familia, también la puse en la fila 14, cerca del área de servicio, y la dejé allí como si no nos perteneciera. Un murmullo recorrió el salón. Algunas personas se taparon la boca con las manos. Valeria continuó, su voz vacilando. Hoy entiendo que la riqueza no es lo que posees, sino cómo tratas a las personas. Lo siento, señora Carter, y me disculpo conmigo misma por haber sido tan pequeña. La sala contuvo la respiración. No hubo risas. No hubo murmullos. Incluso las cámaras se quedaron quietas por unos segundos. Como si nadie se atreviera a romper ese extraño momento. Nadie había confesado tan abiertamente, y nunca una disculpa había sido tan pública. Me levanté y caminé lentamente hacia el micrófono portátil que el personal me extendió. No miré a la multitud, ni a las cámaras, solo miré a Valeria, la nuera que me hizo sentir como una sombra en mi propia familia. Acepto tu disculpa. Dije, ni fría, ni temblorosa. Un breve silencio. No voy a decir que perdone, porque el perdón no ocurre de un día para otro. Pero lo reconozco, porque tal vez por primera vez estamos diciéndonos la verdad. Valeria bajó la cabeza. Lágrimas cayeron sobre el papel arrugado en su mano. Me volví hacia Carlos. Levantó su rostro. Los ojos rollos. Y supe que por primera vez mi hijo realmente me veía. No como una madre destinada a resistir, sino como una mujer con derecho a erguirse. El salón permaneció en silencio y luego llegó el aplauso, no fuerte, pero genuino. Los reporteros comenzaron a disparar nuevamente. Los destellos de las cámaras se reflejaban. Escuché un susurro detrás de mí. ¿Es esa la señora Carter? ¿La que pusieron en la última fila? ¿Se veía tan serena? Nadie lo dijo en voz alta, pero lo sentí. La balanza social había cambiado. Aquellos que antes guardaban silencio ante los insultos, ahora estaban presenciando una lección de dignidad y sabían que ya no podían ignorarlo. Después del programa, salí con Sebastián. La noche había caído, pero las luces alrededor del campo de golf seguían brillando. Los grillos cantaban con la brisa. Tomé el brazo de Sebastián. Los hombros rectos. Pasos firmes. Cada uno despojando una capa de recuerdos pesados. Un reportero se apresuró a seguirnos y preguntó: «Señora Carter, ¿tiene algo que decir?». Me detuve y sonreí. A veces, el silencio de la semana es lo que hace que los poderosos se sientan seguros. Pero cuando la semana se pone de pie, el mundo tiene que escuchar. Luego, seguí caminando sin mirar atrás. En el auto, Sebastián apretó mi mano. «¿Estás bien?». Asentí. «Mejor que nunca». Sonrió. Sus ojos suaves como el viento. En el camino a casa, mi teléfono vibró. «Carlos». Abrí un mensaje corto. «Mamá, ¿podemos hablar?». Lo leí una vez. Luego dos. Me sentí tranquila. Sin ira. Sin un torrente de emociones. Solo el silencio de alguien que sabe que ha hecho lo que debía. Escribí: «Mañana comienzas». Dejé el teléfono y observé cómo las luces de la calle se alejaban. Como pequeños puntos del pasado, la brisa levantó mi cabello. Exhalé lentamente, como si me quitara un abrigo empapado después de una tormenta que duró toda una vida. Esa noche, al llegar a casa, me quité los zapatos y me paré frente al espejo. En el reflejo ya no vi a una mujer que agachaba la cabeza, temerosa de ser menospreciada. Vi a Beatriz, serena, con el cabello plateado, los ojos claros, erguida, una mujer que había pasado por la humillación y el silencio y, al final, se encontró a sí misma. A la mañana siguiente, cuando la luz aún se mezclaba con la niebla, escuché un coche detenerse en la entrada. Desde la ventana, vi a Carlos bajarse. Ni Valeria, ni coche de lujo, ni seguridad, ni flores, solo estaba mi hijo, con una camisa arrugada, las manos en los bolsillos
Viéndose agotado como si no hubiera dormido en toda la noche, abrí la puerta antes de que pudiera tocar el timbre. «Hola, mamá», dijo en voz baja. Su voz ya no tenía la confianza de un joven ejecutivo, ni la frialdad que había oído en la boda. Asentí. «Entra, hijo». Nos sentamos en la sala. En la mesa había 2 tazas de té. Las había preparado hace un momento. Él miraba la vieja casa, las fotos enmarcadas de Harold, las estanterías de libros que he mantenido igual. Todo parecía más pequeño a sus ojos. Pero esta vez no vi escrutinio, solo una observación silenciosa, como si intentara ver lo que antes había pasado por alto. Después de un largo momento, Carlos habló. «Mamá, lo siento». No era una disculpa para cerrar la historia, sino para empezar de nuevo. No respondí. Solo dejé mi taza sobre la mesa. Él respiró hondo y continuó. «He estado bajo más presión de la que piensas. Mantener las apariencias. Vivir según los estándares del círculo alto. Todo se sentía como cadenas. Tenía miedo de que la gente se riera. Miedo de que mi esposa perdiera la cara. Miedo de no ser suficiente. Pero en medio de todo ese miedo, olvidé lo más importante. Lo miré. En silencio, te olvidé a ti. Y me olvidé de quién soy». Su voz cayó en una nota baja, algo raro en un hijo que siempre había hablado como «el viento». Respondí lentamente. «Carlos, entiendo la presión, pero recuerda esto. El respeto no es una decoración para lucir en una fiesta elegante, es una disciplina para vivir. Nadie se volvió pobre respetando a los demás, pero muchos se hicieron pequeños perdiéndolo». Él bajó la cabeza, con los dedos entrelazados. «Lo sé, y quiero cambiar. Mamá, solo tengo miedo de que nunca me perdones». Exhalé lentamente. Luego dije, «El perdón no es un regalo, es un proceso, pero si realmente quieres caminar por ese camino, ¿no voy a cerrar la puerta?». Él levantó la mirada. Un destello de esperanza en sus ojos. Continué. «Solo tengo 2 principios. Primero, no me llames por obligación. Si me llamas, hazlo porque te importa cómo estoy. Segundo, la próxima vez que haya una comida familiar, no me dejes sentada sola. Invítame a la misma mesa que alguien que realmente tenga un lugar en tu vida». Carlos asintió, su voz suave. «Lo prometo, no porque me lo hayas pedido, sino porque quiero hacerlo». Un silencio cálido se posó entre nosotros. Afuera, el viento movía los pétalos de rosa en el jardín. El mismo que Gerald usaba para cuidar. Sabía que si él estuviera aquí, probablemente estaría sonriendo. Esa tarde, recibí un correo electrónico de Nora Patel. La beca Harold Carter ha sido firmada oficialmente. Devin Realty envió la primera financiación tal como está en el contrato. Leí la línea y mi corazón se hundió. El nombre de Harold, después de todos estos años, ahora aparecía en un documento legal, no como alguien que se fue, sino como un símbolo reconocido de valor moral. Susurré. «Harold, finalmente, puedes ver que tus esfuerzos no fueron en vano». Esa noche, otro mensaje. «Valeria, mamá, quiero que nos reunamos en privado para hablar, no de trabajo, sino de nosotros». Miré las palabras sin enojo, sin desprecio, solo cansancio. Respondí, «No aún, Valeria. Cuando esté lista, ya lo haré saber». Luego dejé el teléfono y no leí más. Unos días después, Sebastián me invitó a ver el nuevo proyecto de Whitmore Capital, una torre de cristal que se está levantando cerca del centro. Cuando el elevador nos llevó al último piso, Ciudad de México se extendía abajo. El río, las casas y las calles entrelazándose como recuerdos. Sebastián señaló hacia afuera. «Este piso será una galería de arte y educación comunitaria. Quiero que le eches un vistazo. Tal vez se te ocurra alguna idea». Caminé por el pasillo de cristal.
Admirando el espacio abierto, la luz entraba a raudales, haciendo que todo brillara, abriendo una sensación de esperanza. Después de un rato, dije: quiero un rincón de lectura gratuito para niños en el lado sur. Muchos de ellos no pueden llegar a la biblioteca, pero aún así merecen saber lo que son los libros. Sebastián se volvió hacia mí y sonrió. Perfecta idea. Ci pondré a cargo esa parche. Llamémoslo el rincón de lectura Harold y Beatriz. ¿Te parece? Sonreí. ¿Demasiado conmovida para hablar? ¿Estás segura? Claro. Un edificio no solo debe ser alto, debe tener olmo. Y, hoy, acabas de darme uno. Esa tarde, mientras el sol se ponía y bañaba la ciudad, Sebastián habló suavemente en el coche. En octubre, tengo que ir a Italia para supervisar un proyecto en la Toscana. ¿Vendrás conmigo? Me reí. Italia. Hace más de 10 años que no salgo de Ciudad de México, entonces es hora, no de huir, sino de decirle adiós al miedo. Me quedé callada. Miedo. Había vivido en mí como una sombra. Miedo de ser despreciada, miedo de perder a mi hijo, miedo de ser olvidada, pero al mirar las luces de la calle encenderse, me di cuenta de que todo miedo se reduce cuando empiezas a moverte. Está bien. Iré. Dije suave, pero segura. Sebastián apretó mi mano. ¿Sabía que dirías eso? Esa noche me senté en mi habitación conocida. Con un bolígrafo y una hoja en blanco sobre la mesa, escribí para mí misma, para no enviar, no para que nadie más lo leyera. Las letras inclinadas temblaban ligeramente, pero eran claras. Viví demasiado tiempo en silencio, en el miedo de ser menospreciada, pero hoy sé que tengo valor, no porque alguien más lo diga, sino porque yo elijo creerlo. Dejé el bolígrafo, doblé la página y la guardé en el viejo cuaderno, donde Harold alguna vez guardó una lista de variedades de rosas que quería plantar. Afuera, la brisa recorría el jardín, llevando el aroma de las flores y el primer frescor del otoño. Me levanté, miré por la ventana y sonreí. Por primera vez en años, el futuro no me asustaba. Se abrió tranquilo, cálido, como la mañana después de una tormenta, cuando todo está aún mojado, pero la luz del sol comienza a colarse a través de cada hoja. 3 semanas después de la disculpa pública, un gran ramo estaba en mi puerta. Dentro había lirios blancos cuidadosamente arreglados, con una pequeña tarjeta escrita a mano: Esperando paz, Patricia Devon. Miré las palabras durante mucho tiempo. Las flores olían ligeras, elegantes y frías. Sonreí y llamé al hospital infantil en Ciudad de México, donde Harold alguna vez apoyó una pequeña clase de música antes de su fallecimiento. Me gustaría enviar este ramo a las enfermeras de pediatría. Por favor, díganles que es de una madre que quiere agradecer a quienes aún cuidan con amabilidad. Cuando el personal estuvo de acuerdo, sentí un alivio extraño, como si colocara una piedra en su lugar exacto. Esa tarde, llegó un correo de Nora Patel. Devon Realty ha completado el primer año de compromisos comunitarios. La beca Harold Carter, los programas de servicio y el fondo para el lado sur se lanzaron puntualmente. Leí cada línea despacio. Ya no se trataba de un duelo de orgullos heridos. Era la continuación de la justicia. Pensé en los primeros estudiantes recibiendo becas en nombre de Harold, en los niños del barrio, sosteniendo los libros nuevos de la esquina de lectura que construí en Sebin. Esto no era solo una victoria personal, era un círculo cerrado con sentido. El viernes por la tarde, Carlos llamó. Mamá, me gustaría invitarte a cenar. En mi casa, solo familia. Su voz era suave, cuidadosa, como alguien caminando sobre suelos de madera vieja, temeroso de hacer ruido. Llegué al anochecer. La casa brillaba con un dorado suave. Nada que ver con la tensión de la última vez que estuve allí. Al entrar al comedor, me detuve. La larga mesa
y mi asiento en el centro, exacto. Carlos apartó la silla y sonrió. Este es tu lugar. Mamá, quiero que todos te vean. Me senté, con la mirada en la silla vacía frente a mí. Una rosa blanca colocada sobre su respaldo, Carlos dijo suavemente: creo que papá también debería estar aquí. Aunque sea con una flor. No pude evitar asentir. Tu padre siempre creyó que una mesa solo es realmente cálida cuando todos son respetados. Esa cena fue sencilla: pollo asado, puré de papa y el vino tinto que Harold solía amar, sin palabras complicadas, sin música de fondo. Solo risas que empezaron tímidas y crecieron genuinas con cada historia. Por primera vez en años, comí en paz, sin silencio. Cuando terminaron los platos, Sebastián se inclinó hacia mi oído, su voz suave como la brisa. Durante los próximos 20 años, reescribámoslo. ¿Sí? Lo miré y vi la sonrisa familiar que el tiempo no había logrado borrar. Está bien, pero esta vez déjame elegir el título. Dije. Él se rió y apretó mi mano. De regreso a casa, pensé en mi camino recorrido, desde el asiento en la fila 14, donde me pusieron cerca del área de servicio para no quedar mal, hasta el centro de mi propia vida. Nadie me llevó allí. Fui yo quien caminó ese camino, con dolor, con firmeza y con la creencia de que la dignidad no se puede transferir. Sé que el perdón no es una puerta que se abre con una sola palabra. El perdón llega solo cuando las personas cambian el suficiente tiempo como para que ya no sean necesarias las disculpas. Cuando las acciones demuestran que han aprendido la lección del respeto, esperaré a que eso ocurra. Sin prisa, sin follar nada, sin guardar rencor. Esa noche, Valeria me mandó un mensaje. Mamá, leí el artículo sobre la beca Harold Carter. Ahora entiendo. Si me lo permites, quiero empezar de nuevo. Escribí mi respuesta. Cada palabra firme. La puerta se abre cuando estés realmente lista para vivir de otra manera. Valeria, no antes, no después. Dejé el teléfono a un lado y miré alrededor de mi pequeño hogar. Sobre la mesa estaban mi pasaporte, un nuevo diario de viaje y un boleto de avión a la Toscana. Sebastián ya había mandado un mensaje. Te recogeré en el aeropuerto de Florencia. Y de ahí comenzamos esta nueva etapa. Sonreí y empacó todo ordenadamente. Val de Bravo me espera. Pero esta Ciudad de México ya no me tragará. Se ha convertido en el lugar donde me levanté, no con ira, sino con respeto por mí misma. Abrí la ventana. La brisa de octubre entró, fresca y suave como un viejo toque. Las luces de la calle derramaron sobre el marco, iluminando mi rostro en el espejo. Una mujer que ya no tiene miedo de ser olvidada, que ya no se sienta en la última fila, sino que vive en la primera fila de su propia vida. Gracias por quedarte conmigo hasta este punto. Tal vez cada uno de nosotros ha sido empujado al borde de una mesa, una historia o nuestra propia vida, solo porque alguien decidió que no éramos lo suficientemente importantes. Pero si aún estás escuchando, creo que te has levantado de donde pensaron que te quedarías para siempre. Quiero escuchar tu historia. ¿Desde dónde estás viendo esto en este amplio mundo? ¿Has tenido un momento en el que te diste cuenta de que también vales? Cuéntamelo en los comentarios porque, a veces, compartir algo pequeño puede calentar a alguien que está aguantando en silencio, como lo hice yo. Y si quieres seguir caminando conmigo a través de los viajes de sanación, encontrar dignidad y reconstruir la confianza, por favor da like, suscríbete y activa la campanita, no solo por mí, sino por todos aquellos que han sido menospreciados, para que sepan que alguien entiende y que aún hay esperanza. Nos vemos en la próxima historia, donde otra mujer está aprendiendo a sonreír después de la tormenta